En Mateo 21, al final, ahí Jesús cuenta una parábola, la de los dos hijos. Bueno, ya conocéis más o menos, ¿no? A uno le dice, oye, quiero que hagas esto, y uno va y dice, yo voy y lo haré, y al final no lo hace. Se lo pregunta al otro y le dijo, no, yo no voy a ir. Y sin embargo, luego al final va y lo hace. Y luego pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Fijaos en ese detalle, porque Jesús pregunta por la voluntad de su padre. Entonces aquellos dicen, bueno, pues evidentemente el que dijo que no y que luego al final fue. Bueno, eso parece demasiado evidente como para que sea una parábola, pero yo quiero que te fijes en estos detalles. Primero, los dos hicieron algo que estaba mal. Uno promete ir y no va. Y el otro rechaza, desobedece de viva voz, aunque luego al final se arrepiente y va, ¿vale? O se lo piensa dos veces y va. Evidentemente entra en juego el factor arrepentimiento ahí. Pero quiero que sepas algo, hay un detalle muy importante. Cuando yo he hablado con gente que conoce muy bien la cultura de Oriente Medio, cuando tú le pones ese ejemplo sin la pregunta final de cuál hizo la voluntad, y tú preguntas cuál hizo lo correcto, ojo, lo correcto, no la voluntad del Padre, lo correcto, te van a decir que hizo lo correcto el que dijo que sí y luego no fue. Porque para muchos en esa cultura de Oriente Medio y mundo árabe, lo importante es no quedar mal, sino decir que sí a todo, aunque luego no puedas. Eso también se reproduce de alguna manera en algunas culturas orientales, ¿vale? Pues en Japón, en algunos sitios. No pueden decirte que no pueden decirte que no tienen algo en la tienda. Te van a dar 1000 vueltas para intentar no decir no. Así que lo normal hubiera sido que la gente respondiera, hizo bien el que dijo que sí y luego no fue. Porque eso socialmente era correcto y estaba no solamente aceptado, sino que era lo que se animaba. Nunca vas a decirle que no a tu padre, jamás, aunque luego no puedas hacerlo. Por eso la pregunta que hizo Jesús es tan importante. Él no preguntó cuál era el hijo bueno o el que hizo lo correcto, sino el que hizo la voluntad de su padre. Y entonces ellos tienen que hacer un ejercicio diciendo, bueno, el que hizo lo correcto fue el que dijo que sí, que iba a ir, pero luego no fue. Pero el que realmente hizo la voluntad de su padre fue el que dijo que no. Eso iba en contra de lo socialmente establecido en su momento. Es algo que hoy en día se nos escapa. Por eso a veces tenemos que formular la pregunta correcta. En realidad no se trata de quedar socialmente bien o de hacer lo que está socialmente es socialmente aceptable, porque hubiera sido en este caso, ya os lo he explicado, sino realmente satisfacer la voluntad del Padre, en este caso de la de Dios. Incluso cuando tú te equivocas, si al final lo que buscas es satisfacer la voluntad de Dios y te arrepientes, aunque el comienzo sea malo, lo que importa es el final. Has hecho la voluntad de tu Padre, has hecho la voluntad de Dios, finalmente lo has conseguido, el final es lo que importa, no el principio. ¿Os dais cuenta? Ahí, en esta parábola, Jesús hace la diferencia entre el principio, decir sí es lo correcto, aunque luego no hagas nada, porque eso era lo socialmente aceptable y correcto, o el final, cómo acaba la historia. Eso es para que reflexionemos un poco por qué Jesús tuvo que hacer esa pregunta en un contexto que parece tan obvio. Parece tan obvio que parece increíble que tuviera que hacer una parábola sobre eso. Entender cuál era el contexto social de ese momento. Mi pregunta para ti hoy es la misma. No se trata de cómo empiezas el día, sino de cómo lo acabas. Tienes un día por delante. Y yo te sugiero que empieces el día correctamente, no que lo empieces mal como aquel hijo. Pero lo más importante es cómo lo vas a acabar. Que tengas un buen día.